Aprieto ahí y ahí está. Sí, ya estamos. Ahí estamos Por las grabando. dudas, Bien, a ver. perfecto. Qué lindo tener ayudantes. Colaboradores buenos. Bueno, Idónea. sí. Yo veo ahí como que se va tildando, pero no sé si ustedes ven bien. Yo de mi... ¿En tu pantalla? Sí, Sí, en mi es un pantalla. poquito, pero es la calidad de la conexión al moverte. Si yo me muevo también se Bueno, bien, tilda lo mío. Si yo perfecto. me entro a mover mucho, medio como que ando lerdo. Pero es Mm, la conexión. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar en esta capacitación que nos había pedido Mónica y Mario, poder capacitarnos nosotros como equipo, y nunca está mal. Eh, Qué lindo, ¿cuánto esperaban este tiempo de poder tener esta reunión? Porque uno necesita ir creciendo, necesita estar en unión, eh, bien enlazado con el cuerpo de Cristo. Y el equipo de sanidad interior por ahí cuesta mucho poder juntarnos. Porque cuando uno no puede, el otro tampoco, que el otro trabaja, que el otro tiene barca, que justo tengo algo para hacer y no lo puedo. Como por ejemplo mi esposo que ya tenía, y Darío que tenía la fecha de administración de la semana pasada y no la podían correr porque el muchacho trabaja. Entonces, bueno, y esto qué importante es poder juntarnos, reunirnos. Esto no es una enseñanza, como decía Mario, sino es poder querer aprender. Yo voy aprendiendo juntamente con ustedes. A la vez que estoy armando el material, a la vez que voy compartiendo con ustedes, el Señor me va hablando a mí también. Así como deseo que el Señor hable a sus corazones y esto sea para que podamos animarnos, no yo a ustedes, sino el Espíritu Santo a todo el equipo. Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que Él esté trabajando en cada uno de sus corazones y en el mío también. Yo puse como título en esta semana, van a ser 4 semanas, hoy martes y después 3 martes más, y el último va a ser presencial, si lo podemos lograr. Y en ese último encuentro que vamos a tener va a haber una administración. Y también sería bueno hacerlo presencial todos, porque en todos, bueno, Dios nos ministra de alguna o que otra manera. Pero no, como no se puede, pensamos en esto de esta manera de hacerlo mediante Zoom. La última clase, el deseo de nuestro corazón es que podamos reunirnos todos y compartir, hacer una comilona, por ejemplo, el asado habíamos dicho, ¿sí? O algo para compartir, de poder juntarnos. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros podamos ser ministrados por el Espíritu Santo, ¿sí? A través de Mario, de Mónica, y ¿por qué no ministrarnos unos a los otros, que es tan importante y tan bueno, ¿sí? A mí me edifica mucho cuando yo me junto con ustedes. Y esto es hermoso. Bueno, yo le puse al título de este encuentro hoy, llamados por Dios para este tiempo. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde se nota la indiferencia, donde muchos, como dice la palabra, se enfriarán, ¿sí? Ahí, a ver, me están pidiendo admitir, ahí está. Donde muchos se enfriarán, muchos dejarán, ¿sí? De amar y se irán en pos de otras fábulas, dice la palabra, de otras doctrinas. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que estar preparados, alertas y capacitados para este nuevo tiempo, para este tiempo de donde ya se ha manifestado el espíritu del anticristo. Si bien el anticristo todavía no se ha manifestado, no se ha dado a conocer, pero sí el espíritu del anticristo está trabajando con libertad, no sobre los hijos de Dios, porque no tiene esa potestad, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo por medio de nuestro Señor, pero sí vemos en este último tiempo que Él está haciendo estragos. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados para poder responder al llamado de Dios en este tiempo.
La cuestión es que nosotros no estamos acá por casualidad. No estamos en este ministerio de sanidad y liberación por casualidad. Estamos porque Dios así lo quiso. Yo tengo unos pasajes que estuve buscando, uno de ellos es Juan 15, 16, y en este dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y es verdad esto, no es que nosotros elegimos estar acá en este Ministerio de Sanidad Interior porque nos gusta, no. Si bien tiene su parte atractiva, pero tenemos en este ministerio mucha parte que no es buena, que no es atractiva, ¿no? Todo lo contrario, son batallas, batallas y otra batalla más y otra batalla más, y es estar en guerra constante, en constante combate. Entonces yo creo que a nadie le gusta estar en combate, a nadie le gusta estar constantemente en guerra, ¿sí? Y el Hijo de Dios, en estos tiempos, estamos así, tenemos que estar alerta, preparados para la batalla, porque está esa guerra constante. El enemigo no duerme. Y nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Al contrario, tenemos que estar alerta, tenemos que saber de qué manera está trabajando. Lo que va a querer el enemigo en este tiempo es derribar a la iglesia, derribar a los escogidos del Señor, porque eso es lo que viene a hacer. Lo que quiere hacer Satanás en este tiempo es que el llamado que tenemos en sanidad y liberación, que no se lleve a cabo. Ese es el propósito de Satanás. Si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, el enemigo tiene todo lo contrario. O sea, Dios quiere que nosotros desarrollemos este llamado, este ministerio para el cual Él nos creó, pero el enemigo todo lo contrario. El enemigo va a trabajar para que nosotros no llevemos adelante este llamado. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no elegimos estar acá. El Señor eligió. Vos estás acá y no es casualidad. No es que por casualidad dijo, bueno, vamos a ver Claudita, Irma, Norma, bueno, vamos a darle que se pongan en sanidad y liberación, si total, que vayan a hacer algo. No, no es así. El Señor no planeó esto así, de esta manera. No es casualidad que vos llegaste a este equipo, a este grupo, a este equipo, a esta iglesia. No es casualidad que vos en este tiempo estés trabajando en el Ministerio de Sanidad y Liberación. No, todo tiene un propósito. Nosotros fuimos elegidos por Dios. Fuimos elegidos por Él y no elegimos nosotros estar acá. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien claro, porque Él, si lo dijo antes, es porque sabía que en algún momento íbamos a pensar de esta manera. Uy, no sé para qué estoy acá, no sé para qué me metí en este grupo, para sanidad y liberación. No, no es así. Nosotros estamos acá porque el llamado lo hizo Él. Y si estamos acá es porque estamos respondiendo a su llamado, a pesar de las dificultades que podemos tener. Porque como les decía, si estamos acá, vamos a vivir batalla, batalla constante, ¿sí? No quiere decir que no descansemos. Nosotros descansamos en la presencia del Señor, ¿sí? Por más que tengamos esas batallas, esas guerras espirituales, estas pruebas, estas luchas, nosotros tenemos en quién descansar y descansamos en Dios, en la gracia de Él, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que elegí es Jeremías 1:5, y acá dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea, que esto tiene un propósito. Y mirá vos, Dios no hace nada por casualidad. Dios planea. Lo casual, la casualidad es la suerte, digamos. Algo fortuito, ¿sí? Algo dice, bueno, uy, qué justo que te encontré. Che, mirá vos.
Yo justo estaba pensando, oh, pero ¿qué es justo? Mucho de esto le llaman casualidad. Dios no es Dios de casualidades. Dios es Dios de propósito. Dios es Dios de llamado. Dios es Dios de planes. Él planeó nuestras vidas. Y cuando planeó nuestras vidas, planeó con qué propósito enviarnos aquí a la tierra. Para cumplir y desarrollar el propósito de Él. Que no es nuestro propósito. Que acá también uno por ahí muchas veces se llega a confundir, porque ¿cuál es tu propósito? No, no es nuestro propósito, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesucristo vino a la tierra, anduvo por distintos lugares, ministrando, libertando, sanando, dejando libre a los oprimidos, libertando a los endemoniados, y dio este mandato de que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Cuando ascendió el Señor Jesucristo, envió el poder del Espíritu Santo para que Él mismo esté en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a ayudar en todas las cosas, el hermoso Paracleto. Para enseñarnos, el Paracleto significa el que te ayuda, el que te acompaña, el que intercede. Entonces, ese mismo Espíritu de Dios está en nuestras vidas, que estuvo en Cristo, ¿sí? Cristo ascendió, envió al Espíritu Santo para que nosotros, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Por casualidad encontrarnos con algún oprimido? ¿Por casualidad encontrarnos con alguno que está endemoniado? ¿Por casualidad caigamos en una carpa de liberación? No. El propósito de Dios es que nosotros continuemos su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Salvar, sanar, libertar, dejar libres a los oprimidos, echar fuera demonios, ¿sí? Y para esto, Él ascendió y nos dejó su poder, el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? El trabajar en este ministerio de sanidad, ¿cuántos piensan que es fácil? ¿Para ustedes se les ha hecho fácil trabajar en este ministerio? Yo quiero que por ahí vayan abriendo y vayan participando en la clase, ¿sí? ¿Se les ha hecho fácil? A ver, abran ahí. Honestamente no, Honestamente no. Sí, porque todo el tiempo tenés que estar aprendiendo y obviamente uno mismo eh, siendo empático y justamente nosotros trabajamos con personas y todo el tiempo tenés que ser ese bálsamo que cae de parte de Dios para abrazar y para no juzgar y también tenemos que capacitarnos constantemente para saber a qué nos estamos enfrentando y poder enfrentarlos de forma sabia. Esto de derribar las mentiras del enemigo, bueno, ¿cuáles son las mentiras del enemigo? Todas esas cuestiones. Y ah, la comunión constante con Dios. sí. Y en este tiempo es difícil, más difícil todavía. Porque yo no sé si se dieron cuenta, pero el tiempo va rapidísimo. Y uno a veces dice, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, y comienza a descuidar los tiempos que son necesarios, que son importantes. Como decía recién Aixa, honestamente no es fácil, claro. Si nos ponemos a hablar la verdad, no es fácil estar en un Ministerio de Sanidad y Liberación, porque como decía ella, uno tiene que ser empático, tiene que estar trabajando para traer libertad a la otra persona. Y muchas veces surge en nuestras vidas el carácter nuestro, surge la carne nuestra, surge el desamor, el egoísmo, la indiferencia nuestra, ¿sí? Moni, ¿querías comentar algo? No, que Dale digo libertad. justamente, yo dije, ¿está abierto? Ah, Está bien. que yo dije justamente pasa por el amor, el desarrollo del amor, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Pasa por, primero y fundamental para mí, es el amor incondicional. Y, por ejemplo, yo me encuentro frente a una vida muy compleja. Vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo hablar, no? Por supuesto. Bueno, sí, perdón, no sé manejarme acá yo. Muy compleja, ¿no? Y de pronto está muy malhumorada, de pronto no quiere nada, de pronto viene a ministrarse, pero no quiere saber nada. Quiere ministrarse, pero se niega a todo, ¿cierto?
ahí es cuando uno tiene que desarrollar el amor de Cristo. Entonces yo me planto y digo, Cristo, ¿qué harías vos en mi lugar, por favor? Entonces me trae a memoria cómo era Él con las personas. Sobre todo, el amor. Más allá de que me guste o no, no me cae bien, me puede traer desagrado, ¿no es cierto?, una molestia humana, almática, pero yo me tengo que sujetar a lo que Dios dice, que Él ve con amor, porque Él es amor. Y el ministerio, para mí, ministrar en sanidad no es fácil, porque debo de tener una disposición amorosa, permanentemente de misericordia, ¿cierto?, de servicio a la vida que tenés enfrente. Digo yo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y muchas veces surge esto de que no estamos plenamente llenos en amor. Siempre nos falta. Claro. Siempre nos falta. Y no estamos con todas las luces, con todas las ganas. Al contrario, son más los momentos de desgano que de tener ganas de ir a ministrar o de estar atendiendo, ¿no? Pero como decía recién Mónica, es la disposición de nuestro corazón. Tenemos un llamado. Esta clase, esta parte, este tema de hoy es servir llamados por Dios para este tiempo. O sea, tenemos un llamado, ¿sí? Y un llamado especial para poder desarrollar el ministerio que Jesucristo comenzó, ahora lo continuamos nosotros. Y yo no quisiera llegar a la presencia de Dios y que el Señor me diga, che, te quedaste corta, tenías más para dar, no lo hiciste. Qué feo, ¿no? Que Dios nos libre de eso y que podamos, en la medida que pongamos, porque también Dios no es un Dios riguroso que te castiga, que vos tenés que... No, pero en la medida que podemos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué maravilloso esto, ¿no? Pero responder al llamado. Y responder al llamado es esto, tener una disposición en nuestro corazón, a pesar de nuestra carnalidad, a pesar de lo humano mío, poder tener eso que, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesús con esta persona? ¿Sí? Y es eso, trabajar en sanidad interior. Pero ¿qué pasa? Muchas veces trabajar en este ministerio es cansador, es agotador. ¿O no? Sí que es agotador, sí que es cansador. O también nos lleva a dudar. ¿Será realmente que estoy preparada para esta tarea? ¿Cuántas veces les pasó esto? A mí me ha pasado, más de una vez. ¿Qué hago acá? ¿No? Decide, ¿qué dijiste? A ver, acá quiero hacer un alto, porque sí me ha pasado que en todos estos años he visto cómo gente ministra y se cansa. Se cansa, termina agotada. Igual después el Señor le renueva las fuerzas y vuelve otra vez y en la próxima le pone pila. Yo tengo que decir, a mí no me sucede eso. O sea, yo no me canso, salgo igual o mejor. Lo que por ahí yo, a ver, siempre, digamos, pongo énfasis en ponerme, como dice Mónica, en ponerme en el lugar de qué pensaría el Señor o qué haría. ¿Por qué? Porque estamos, a mí me pasa de estar, por ejemplo, a un hilito, a un paso de poder juzgar. O sea, si viene una persona y dice yo hago esto, hago lo otro, hice esto, hice lo otro, y le pegué a mi mujer, y le pegué a mis hijos, y a veces uno le sale un poquito la carne y dice, ¡apa! Y ahí es donde el Espíritu Santo te dice, ¿cómo lo vas a tratar? O sea, ¿lo vas a juzgar o lo vas a ayudar a salir?
Pero hay ese punto que a mí me llama la atención, y esto ya se hablaba hace muchísimos años, el hecho de cansarse o no cansarse. Para algunos es una lucha y se cansan, después renuevan fuerza, y para otros no. En el caso mío no. Claro. Mío no. Y a vos no te he visto cansada nunca después de ministrar. O sea, ella revive ministrando. O sea que por eso que hay que rever eso. Creo que habría que reverlo. Y acá no estoy dictando doctrina ni estoy diciendo esto está bien, esto está mal, sino de ver por qué me canso. O sea, ¿qué estoy poniendo tanto yo como para cansarme? Claro. Un punto de vista, nada más. Claro. Sí. Yo puedo, bueno, dice que a veces hay cosas que no decís y son importantes y a uno le parece estúpido lo que va a decir. Perdón lo que digo, estamos en confianza. Hay una cosa que trato de vivir, si les sirve. Es desde que voy a ministrar, sé que va a venir la vida, nos vamos a encontrar, porque vienen acá mayormente, saben ustedes. Y me dispongo a que el Espíritu Santo sea el que se va a manejar, que use este armazón, esta persona con ese cerebro humano, con esa alma y lo que sea, y me pongo en esa postura, que lo use, mi cuerpo, y me dispongo, más allá que pueda tener dolor físico, sería mi situación, ¿no? Dolores físicos y cuestiones, entonces me dispongo. Y es ahí donde me sorprende siempre, y le digo, que sea con amor, y revela, porque yo no sé nada, ¿no? Siempre digo, no sé nada, le digo, el que sabe sos vos. Es mi forma, por supuesto. Pero verdaderamente, tiene razón Mario, me renueva y me quita todo, malestar físico y cansancio en mi situación, que muchas veces suelo estar con algunas cargas físicas, ¿no? Entonces, si le sirve, es un concepto de que a través del tiempo he visto cómo me renueva a mí, ¿no? Me ayuda bien, pero también me dispongo y me enfrento a mí misma de no dejarme llevar por mi estado, sea de la mente, del alma o el espíritu no está bien con el Espíritu Santo, no le oigo la voz permanentemente, ¿no? No estoy escuchando su voz permanentemente. Entonces, es una tarea ardua con uno mismo. Me considero morir al yo, por eso me quita el cansancio. No sé si está bien lo que digo, si sirve. Sí, por supuesto que sirve. Me gustó esto que decís vos, no dejarme llevar por los pensamientos, las emociones, por mis estados, sino que seamos renovados con el poder del Espíritu Santo. Y es cierto, uno va a ministrar, bueno, yo tengo algunas y algunas, algunas algo molida a palo, no sé por qué, pero hay otras que sí, salimos re power para arriba, que queremos seguir libertando, y nos recontra anima. Pero bueno, son algunas y algunas, ¿no? Hay momentos, según los casos que uno va atendiendo también, son diferentes. Hay casos que son muy fuertes, de mucha... Aparte somos diferentes todos. Claro, claro. Por eso aclaré, no es doctrina, no es decir esto está bien, aquello está mal, o aquello está bien, esto está mal. O sea, son experiencias y está bueno que lo conversemos, ¿sí? Como si estuviésemos en casa, charlando. Y nos sirve a todos. A mí me sirve la postura de ustedes, lo que desarrollan, su disposición para el prójimo, de cada uno que estamos en el ministerio, y me sirve totalmente, lo tomo siempre en cuenta. Todo me ayuda bien, todo lo que sea bueno para el prójimo y para mí, que me mantenga firme para servirle a Dios, ¿no? Sí, totalmente. Como si vos es un llamado, clarísimo que es un llamado. Sí, exactamente. Ahora vamos a trabajar un ratito más adelante
en cuanto a qué es el llamado, ¿no? Para ustedes, para nuestras vidas. Y acá, como decía el Señor, bueno, yo recién decía de que muchas veces trabajar en este ministerio es cansador, ¿sí? Y a veces también nos lleva a la duda, porque ¿quién no ha dicho, che, ¿qué hago acá? Este es el lugar que Dios quiere que haga, es el lugar donde Dios me llamó. Dios, ¿vos querés que yo esté en el grupo de sanidad y liberación? Yo particularmente les hablo, varias veces me ha pasado, ahora no, porque ya el Señor me reconfirmó el llamado, pero cuando comencé, muchas veces tuve esta duda. ¿Está bien que esté en este equipo de sanidad? ¿Es tu voluntad que realice sanidad y liberación, Señor? A mí me ha pasado. Yo no sé si a alguno de ustedes también le ha pasado. A ver, abra alguno el micrófono. Por ahí la tenemos Adriana. A ver, Adri. Vamos a compartir con gente que tiene experiencia en esto. Vamos. Tenés el micrófono apagado, Adri. Ah, tenés que abrir el micrófono, Adri. No. Abrí el micrófono. A ver si puedo. Sí, lo tiene apagado. Bueno. Ahí está, ahí dice un Te ratito. esperamos. Esperamos. Bueno, a ver Yo otro. creo que Glau le puedes abrir el audio también, me parece. A ver, estaba mirando, pero no sé cómo. En participantes, vos podés. A ver si yo puedo. Ah, no, no me deja. En el microfonito que está tachado. Sí, ahí está. Solicitar para activar. Ah, pero. No me, a ver ahí, hola. Ahí está, ahí está. No me dejaba, lo trocaba, por eso fui a buscar los auriculares. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Hola. ¿Cuál era la pregunta, no? De si alguna vez tuvimos la duda de estar en este ministerio o no. Y algunas veces sí, es como decía Moni, ¿qué hago acá? Cuando empezás a escuchar a la persona y ahí donde tenés que dejar todo lo humano para entrar verdaderamente en lo divino, darle lugar al Espíritu Santo y decir, Señor, realmente revelá, porque la persona cuando empieza a hablar y como decía Mario, tiene mil dificultades donde nosotros se termina todas nuestras capacidades y tiene que entrar en acción el Espíritu. Pero cuando tenés el llamado, él trae la convicción. No me, al principio tenía esas dudas y estaba, como siempre digo, como Gedeón, ponía el vellón, que un día esté seco, otro día que esté mojado. Entonces me decía, Mori, vos tenés que estar, este es tu ministerio. Y digo, Señor, convenceme vos, porque yo, hasta que, bueno, me fue convenciendo de distintas maneras, ¿no? Me han llamado de distintos lugares, hasta el mismo pastor, tenés que estar en este ministerio. Bueno, ya faltaba que bajara el Espíritu Santo acá y me hablara, y bueno, Claro. realmente te das cuenta cuando tenés el llamado, porque es él el que te usa y como decís vos, hay días que salís, wow, qué maravilloso lo que hizo el Señor a través nuestro, sentirte útil en sus manos. Sí. Entonces acá estamos, ¿no? Con ese gozo en nuestro corazón de ver cómo realmente las vidas cambian, son transformadas, y cómo no vamos a decirle sí, amén. Amén. Va más allá, creo yo, en este tiempo, lo que nos pasa a la mayoría. El cansancio no sé si pasa por el ministerio, pasa por lo laboral, por todos los quehaceres que tenemos. Que salimos, Claro. algunos salimos de trabajo, vamos al otro, estamos en otro ministerio, y Sí. entendiendo que también me han llamado por el otro lado, porque muchas veces, bueno, ¿qué dejo? A ver, decime, lo he hablado hasta con el pastor, ¿no? En mi caso. Y cuando vos Sí. tenés un llamado, es muy difícil decidir, ¿dejo yo? Porque si fuimos convocados por el Señor, y yo soy muy temerosa, prefiero, como le digo, yo quiero gastar mi vida para vos, no desgastarla, pero acá Claro. estoy, Amén. firme, y cada vez que me convocan, digo, pero llamame vos, no porque falte gente en un lugar, no quiero ser tapa agujeros, quiero ser convocada por el Espíritu y que realmente ese día, como hemos visto, caen cadenas y la vida sale totalmente renovada. Amén. Así que acá estamos. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo? Está.
Qué lindo poder escucharlas, qué lindo, la verdad que nos vamos edificando uno al otro y de esto se trata, ¿no? Y como decíamos recién, hace un ratito, bueno, muchas veces uno ha tenido dudas, ha tenido cansancio y todo suma, va sumando el trabajo que realiza, como decía Adriana, otros ministerios más, otros trabajos más, en el caso mío, por ejemplo, las barcas que tenemos, el cuidado de los nietos y el cuidado de la casa y el trabajo, y después todo eso va sumando, pero también muchas veces es cansador y agotador el hecho esto de tener las batallas, ¿no? El llamado de Dios, como decía recién, no es casualidad. Dios recién acá nos hacía entender de que Él nos eligió a nosotros y no lo elegimos nosotros a Él. Y al saber que esto no es casualidad, quiere darnos a entender el Señor que esto está dentro de un plan perfecto. Dios no hace cosas por casualidades. No es digamos, algo que Él realiza al azar. Está aburrido con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a diseñar, por ejemplo, a Silvana y bueno, ponele algún don para que trabaje. No, el Señor diseñó cada uno de nuestras vidas con el propósito y cuando lo hizo de manera excelente. Cuando Él nos llamó y nos creó con este diseño eterno, porque nuestra vida y este llamado es un diseño eterno, no es por un tiempo. No es que, bueno, sí voy a servir en sanidad y liberación, sí, hasta que me canse. Bueno, hasta que el Señor diga basta acá. ¿Sí? Ahora me paso a otro ministerio. No, este es un diseño perfecto y eterno, creado por el Señor. Y nosotros debemos entender esto, de que la tarea esta la realiza Él. Y la realiza, ¿por qué? Porque Él tiene ese propósito de dejar libre a las vidas que están cautivas. El deseo es que nosotros podamos desarrollar este misterio. Y Él lo hizo antes de que nosotros existiéramos. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Ya el Señor estaba diseñando, ya el Señor antes de que naciéramos nosotros, Él estaba diseñando el propósito para tu vida, para mi vida. Esto no es al azar, esto es algo maravilloso, perfecto. ¿Qué pasa cuando nosotros reconocemos esto? Cuando nosotros reconocemos que esto realmente es un diseño dado por Dios, rompemos con el espíritu de inseguridad. Pero mientras nosotros no reconocemos que esto es un propósito, un llamado dado por Dios, que tiene un diseño perfecto, que es eterno, comienza a haber inseguridad en nuestras vidas. Yo lo tuve, a mí me pasó. Yo soy consciente de esto y real, ¿no? Vamos a ser honestos, como decíamos recién. Muchas veces dudé. Y un día fui y le iba a decir a Moni, mira Moni, yo no sigo en esta. Y me ganó de mano, Moni. Hay un micrófono que está abierto, el de Adri. Ahí está. No lo puedo pagar ahora. Ah, bueno, a ver si lo puedo parar yo. Eso sí. Ahí está. Bueno, entonces cuando voy a decirle a Moni, con todo el entusiasmo mío de dejar sanidad y liberación, me manda ella antes, me ganó de mano y me manda y dice, mira, tuve un sueño con vos, y me da una palabra. Y en la palabra esta me da la de el endemoniado gadareno. Entonces me dice, no sé por qué, léelo vos, pero no me dejo el final, ¿no? Léelo vos, que Dios hable con vos, pedí revelación, y me dejó así, Moni. Y yo dije, ¿estaré endemoniada? ¿Qué parte mía está endemoniada? Y empecé a hacer oraciones de renuncia, autoliberación, todo, pero bueno, no seguía, no entendía. Y volví a leer esta palabra y yo digo, esta palabra yo la conozco, si la he preparado, he predicado esta palabra, ¿qué me querés decir, Señor? Y el Señor me dice bien clarito, que tenés que libertar,
que te creé con un propósito de sanar, de libertar, de dejar libres al oprimido, de darle vista a los ciegos, de poder anunciar mi evangelio. Para eso te creé. Y ahí entendí que tenía que seguir. Pero mientras antes yo tenía esta inseguridad y una afirmación humana, cuando uno no cree o no está percibiendo que este es un llamado divino con un propósito eterno, un llamado especial, que donde este llamado tiene todos los condimentos que nos hace falta. Cuando uno percibe esto, recién ahí se rompen todas aquellas afirmaciones humanas. No va Gladys, va el poder del Espíritu Santo. No va Adriana, no va Claudia, no va Norma, no va Sandra, no, es el poder del Espíritu Santo. Se cae toda afirmación humana. Sí, yo voy, yo puedo. Yo fui llamada a esto. Yo tengo los dones. No, no es una afirmación humana. Cuando nosotros comenzamos a entender que este es un propósito divino, un llamado divino y eterno, no por un tiempo. No es por un tiempo, eterno. Si escuchame, ¿estás acá? Bueno, déjame decirte que de esta no salís. Es como el que entró a la droga. Entra pero no sale, dicen los que trabajan en la mafia. En Cristo sí sale, ¿no? Pero bueno, es así. Nosotros estamos acá y bueno, entramos en el baile y acá vamos a bailar con el Señor. Porque para esto nos llamó en el diseño eterno. Cosas que no vamos a entender, por supuesto. Montones, millones de cosas que no vamos a entender, que serán reveladas cuando Él quiera revelarlas en su divinidad. Pero no nos pertenecen muchas cosas de esta entender a nosotros. Él las va a revelar a su tiempo. Mientras tanto, nosotros tenemos que entender que este llamado es un propósito divino, no por un tiempo, es eterno. Y de esta manera nosotros quebramos el espíritu de inseguridad en nuestras vidas. Cuando entendemos que es un propósito divino, que es un llamado de diseño de Dios, se quiebra el espíritu de inseguridad. Ya no andamos, y sí, estoy, no estoy, y no sé si puedo hacerlo. No, no, no. Ya ahí comienza el Señor a desatar esa firmeza en nuestras vidas para desarrollar este ministerio conforme a la voluntad de Dios, con la gracia del Señor. Ya entendemos que no somos nosotros, es el Señor. Ser parte de este ministerio de sanidad y liberación no es una tarea ligera. ¿Por qué? Porque requiere obediencia, requiere fe, requiere convicción de que fue el Señor mismo quien nos eligió, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando somos parte de este llamado, el Señor requiere de nuestra obediencia. Acá, cuando Él nos creó, vos imaginate, cuando Dios te estaba diseñando, yo me imagino cuando Dios nos estaba diseñando y estaba poniendo toda su gracia, todos sus condimentos, todos los dones que hacían falta para este tiempo, para desarrollar esto, el Señor nos pide a nosotros obediencia. El trabajo lo hace Él, pero nosotros tenemos que responder en obediencia. Cuando somos parte de un equipo y no obedecemos, no trabajamos, estamos cometiendo el pecado de omisión, no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó para hacer. Y es pecado. Entonces, ¿qué requiere este ministerio? Requiere obediencia. Y obediencia quiere decir me tengo que negar a mí misma. Porque sí, yo obvio me quedaría acostadita, la siesta, mirando alguna película, comiendo algo rico, pero no. La obediencia me lleva a negarme a mí misma, a lo que a mí me gusta, para poder ir y servir al Señor. Y cuando lo hacemos con un deleite, porque esto no tiene que ser una carga. Cuando es un llamado que tiene un propósito eterno, no es una carga. Hoy no, tengo que ir a ministrar. Uy, ¿ahora con qué me va a salir esta mujer? No, si esta ya la ministré cuántas veces. No es una carga, es un deleite. Es más, Dios prepara nuestros oídos y abre nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar a la gente que está necesitada. Ya eso no es
algo que nos pesa en el alma de querer hacer el trabajo, pero se convierte en un deleite. ¿Y esto qué lo hace? La obediencia, parte de la obediencia. ¿Requiere fe? ¿Requiere fe de qué sentido? Fe de que el Señor es el que va a hacer la obra. Fe de que yo fui llamada, pero no hago el trabajo, lo hace el Señor. Señor, vamos a hacerlo. ¿Y la fe cuál es? Que vos no me vas a dejar sola, que vos vas primero, que vos vas a hacer la obra, que vos ya estás cortando esas cadenas. Cuando antes de salir a ministrar, yo ya tengo que ver a la persona libre. Esto es fe. Esto es fe. Me voy a encontrar con una persona, no sé cómo será, porque muchas veces no sabemos quién es, ni cómo se llama, ni nada. Vamos y ya tenemos que ir sabiendo de que la persona es libre. Y la fe es esto, de que el enemigo no va a ganar la batalla. Diablo, ya fuiste vencido. ¿Qué haces acá? Ya fuiste vencido, te recuerdo, y en el nombre de Jesús tenés que soltar. Y ahí, esa es la fe, ¿sí? Porque si no, el enemigo gana de mano. Él conoce por nuestra manera de actuar, de hablar, de que nosotros nos movemos, conoce cómo estamos, si estamos actuando en fe, con disposición, en obediencia o no. Y él es muy legalista. Enseguida actúa cuando ve una parte nuestra que no participa con estos requerimientos, ¿sí? Y también que necesita y requiere la convicción de que fue el Señor que nos eligió. ¿Viste cuando a un trabajador le da una tarea que es encomendada? Che, el jefe viene y dice, che, hacé esta tarea, ¿sí? Pero no sé si me va a salir, si lo voy a hacer bien. Pero el jefe ya te vio de que vos tenías las actitudes y sos apto para realizar esa tarea. ¿Cuánto más Dios? Dios ya nos vio antes. ¿Por qué Él nos creó? Porque somos diseño de Él. ¿Qué pasó? Ese diseño se distorsionó por el pecado. Entonces ahí es donde opera la duda, la incredulidad, ¿sí? Y todos aquellos parámetros del enemigo que nos cautivó muchas veces. Pero para poder desarrollar con libertad este ministerio tenemos que entender que nosotros no somos, sino que es Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Jeremías 1:5, este versículo resalta que Jeremías fue escogido desde un contexto humilde y un pueblo pequeño, que Dios lo llevaría como profeta para reyes y naciones y pueblos. Dios lo llama y lo capacita para su propósito. Yo voy a leerte un poquito más. Voy a empezar desde el principio de Jeremías 1. Y dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Acá, en este pasaje, es tremendo, porque muchas veces nosotros nos encontramos así. No sé, que lo haga otro, que tiene mejores dones,
o que tiene más cancha, que tiene más habilidad. No, la verdad que no. Levantá vos, Gladys, la historia, porque yo te veo vos cómo la levantás y cómo le hacés la oración. Y no, no es así. El Señor nos enseña y ahí estamos actuando sin fe. Dios lo que, recuerden recién, que este llamado requiere obediencia, fe, disposición, ¿sí? Entonces, cuando yo actúo de esa manera, que digo no sé, como dijo Jeremías, no estoy actuando en fe, estoy actuando con la inseguridad, con el miedo, con la afirmación humana, y no debería ser así, ¿sí? En este versículo, Jeremías fue escogido desde el contexto humilde y un pueblo pequeño, que Dios lo levantaría como profeta para reyes, naciones y pueblos. Qué tremendo, ¿no? Ir y profetizar al gobierno, a los presidentes, ¿sí? Dios nos llama y nos capacita para su propósito. Dios nos llama para que nosotros podamos desarrollar la tarea que Él quiere que hagamos. Jeremías no vino de Jerusalén, el centro religioso, sino de un pueblo levítico, casi desconocido, y ese pueblo se llamaba Anatot, en tierra de Benjamín. Ahora, ¿qué me quiere decir esta palabra? Yo la quería leer desde el principio para que ustedes puedan ver de dónde venía, ¿sí? De Benjamín, la tribu más pequeña. Pero de lo más pequeño, el Señor saca lo mejor para él, para trabajar él en sus manos. Dios no quiere ya, no busca a los que ya están perfeccionados, capacitados. No, todo lo contrario. El Señor nos llama y nos capacita para poder desarrollar su trabajo, su tarea. Así que si no sabemos nada, si somos de lo más pequeño, de dónde venimos no sabemos, de lo peor tal vez, pero de eso el Señor lo saca para que nosotros podamos ministrar lo que Él quiere llevar a cabo. Anatot significa sufrimiento, lugar de oposición. Y los mismos hombres de esta ciudad, de este pueblito, se habían levantado contra Jeremías para que no profetizara en el nombre de Jehová. Y estos mismos lo habían amenazado. Le dijeron, para que vos no mueras en manos nuestras, no profetices el nombre de Jehová. Qué tremendo. Lo amenazaban, ¿verdad? Y a nosotros nos pasa así, de la misma manera. Vivimos estas amenazas, muchas veces del enemigo, para que nosotros dejemos de trabajar para el Señor, dejemos de ministrar en su presencia. Esto es lo que hace el enemigo muchas veces. Se opone a nuestras vidas, levanta amenaza, quiere provocar inseguridad en nuestras vidas. El opositor que tenemos es Satanás. Nosotros fuimos creados con propósito de ir, sanar, libertad, de romper cadenas. Y él se va a oponer, por supuesto, porque él es el enemigo de Dios. Porque quiere tener esa gente cautiva y en amargura, en dolor. El deseo del enemigo es que nosotros, como equipo, no avancemos. Todo lo contrario, que nos quedemos ahí sin hacer nada, que no podamos desarrollar ese ministerio, que estemos llenos de inseguridad, de miedo, de dudas. Recién escuchaba a Adriana cuando daba este testimonio y ella decía, yo no quiero equivocarme, que seas vos el que me llames, que seas vos el que me convoque. Por supuesto, ¿sí? Pero muchas veces tenemos miedo, ¿sí? De ser nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a entender este propósito de Dios, como le decía, este llamado eterno, este llamado divino, nosotros sabemos que si el Señor nos llamó, Él va a dar la orden, Él da toda la autoridad y Él hace lo que tiene que hacer para que nosotros desarrollemos este trabajo. Yo pensaba en aquellas personas que han sufrido o sufren muchos secuestros. Esas personas que fueron raptadas, que fueron alejadas de su familia, de su contexto cultural, familiar,
que están en la trata, ¿sí? Que han robado esas vidas y se las han llevado y las tienen cautivas. ¿Vos te imaginás siendo una persona llegando a ese lugar para traer y abrir esa puerta, romper ese cerrojo y que esas personas salgan en libertad? ¿Qué haría esa persona que está en cautiverio, que ha sido raptada? Yo supongo que nos abrazaría y nosotros cómo se sentiría nuestro corazón, más que feliz, ¿verdad? De traer la libertad a las vidas que están oprimidas. En este tiempo eso tenemos que hacer nosotros y eso es lo que hacemos a través de este ministerio. Libertad a las vidas que están oprimidas. Hoy caminamos y vemos un montón de gente que está cautiva. Aún te puedo decir en la misma iglesia, cautiva. Y Dios nos llamó para romper esos cerrojos, para cortar las cadenas, para traer libertad a aquellas personas que están oprimidas, que viven en amargura, que viven en dolor. Entonces el enemigo va a ser el primer opositor, porque él quiere llevar esas vidas a la muerte. Él quiere llevar esas vidas a que esas vidas vivan totalmente y eternamente en oscuridad. Y Dios nos eligió para traer estas vidas, a la luz eterna. Entonces el llamado al cual nosotros fuimos convocados es un llamado de luz, de privilegio. Este llamado es un privilegio. Porque no solamente nos gozamos nosotros, la persona es libre y cambia su vida, es transformada para la gloria de Dios. Y esas vidas nunca más van a ser las mismas. El enemigo del deseo de él es que nosotros vivamos esa oposición. Y muchas veces la oposición, así como pasó en este pueblo, Anatot, que los mismos del pueblo le dijeron a Jeremías, no profetices en nombre de Jehová, no sea que mueras en nuestras manos. Para que no mueras en nuestras manos, dice el pasaje. Y así hace el enemigo en nuestras vidas, ¿sí? No quiere que nosotros desarrollemos este ministerio. Nos intimida, nos amenaza. Y a veces la oposición y la amenaza viene en nuestro propio entorno, en nuestra propia familia. Yo he escuchado personas, no voy a ministrar más, porque cada vez que voy a ministrar se me enferma el hijo o se me pone pata para arriba en mi familia, está todo, se me desordena todo. ¿Y qué son? Amenazas del enemigo. El matrimonio está mal, no voy a administrar porque después el enemigo se levanta una batalla, una lucha tremenda en mi matrimonio, en la economía. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El enemigo está amenazando, viene a intimidar para que nosotros no desarrollemos esta tarea que fue encomendada por Dios para nuestras vidas, para que nosotros no desarrollemos este ministerio eterno, este ministerio, este llamado eterno, divino de parte del Señor, porque es algo divino ver a la persona libre. Si nosotros nos alegramos, ¿te imaginás Dios? ¿Te imaginás el cielo? Y mucho más la persona que estaba cautiva. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilla. Entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos, dudando, cansados, inseguros, recibiendo las amenazas del enemigo. Sí puede ser que se te levante todo cuando vas a ministrar. Yo he ido a ministrar en las peores condiciones, con mi familia, con mis hijos. No les voy a decir algo mentiroso, estoy hablando honestamente. Mis hijos, todo descarriado. ¿Y qué voy a pensar? ¿El enemigo me ha hablado? Sí, mira tus hijos. Y vos te vas a ministrar a otro y son libres los otros y mira tus hijos. ¿Por qué no haces algo para que sean libres tus hijos? Obvio que uno hace, obvio que uno está trabajando en eso, pero recordemos que la decisión es personal. Y nosotros no podemos esperar que todo se arregle y se solucione para después ir a trabajar. No, porque en el medio del camino que nosotros vamos a trabajar, el Señor va arreglando las cuentas, va obrando de manera poderosa y sobrenatural. Muchas veces nosotros necesitamos de esa fe, de creer en el Señor, de confiar,
de saber que ese trabajo lo hace el Señor. Y aunque se levante guerra, aunque se levante batalla, no detenernos, seguir adelante. He sido amenazada por el enemigo, ¿sí? Porque mis hijos muchas veces han estado pensando en la muerte y yo he tenido que ir a dar un taller en ese mismo momento. ¿Y qué tuve que hacer? Confiar en Dios, la fe en Cristo. Señor, mi fe está en vos. No en lo que dice mi hija, no en lo que el enemigo está haciendo. Mi fe está exclusivamente en vos, Señor. Me voy en tu nombre. Y el taller ha sido maravilloso para gloria a Dios siempre. Porque no es Gladys, no es Mónica, no es Carmen, no, es el Espíritu Santo. Y la obra exclusivamente para Él. Y las vidas y las almas son solamente del Señor. ¿Alguien quiere agregar algo por acá? A ver, que están calladitos. Carmencita. Sí, en realidad cuánta verdad que estás diciendo. Realmente muchas veces, hace más o menos 3 ministraciones, físicamente no podía mover el pie, era algo tremendo, tenía que ir a ministrar y no podía mover la pierna, fue un ataque tremendo a los pies. Y resistí, la palabra dice, someteos al Señor, resistí al diablo y Él huirá de vosotros, porque también Dios nos da discernimiento para entender qué está pasando. Uno tiene que estar atento donde ataca el enemigo. Fue terrible los pies. Un día salí de una administración y casi me lleva por delante un auto. Yo no me di cuenta realmente porque el Señor me hizo saltar y un muchacho que estaba en la moto me dice, señora, casi le cortaron las piernas. Y ahí empezamos con Lore a orar específicamente por mis piernas. Y después, cuando fui a una administración, no podía mover, era un dolor sin ningún motivo fue, ¿eh? Y así como vino, se fue, porque yo resistí y oré, ¿viste? Amén. Y el Señor hizo la obra. No tenemos que tener miedo, y en realidad, a veces, como decís vos, hay mucha oposición dentro de la familia. Exacto. Pero yo entiendo que cuando más oposición hay es cuando más Dios nos usa. Se glorifica. De una manera tremenda, cuando nosotros lo priorizamos a Él y ponemos los ojos en Él. Y el Amén. Señor hace la obra. Amén. El Señor hace la obra y vemos el milagro, vemos las vidas transformadas, vemos su gloria realmente. Nosotros no tenemos que frenarnos porque nos pasen esas cosas. No, al contrario, seguir, poner la mano en el arado y seguir firmes y adelante. Amén, Así que, amén. cuánta verdad en lo que decís, Gladys. Amén. Gracias, Carmencita, por compartir esto. Y aquellos que quieran compartir pueden abrir el micrófono y compartir, ¿sí? Con total libertad, porque somos un equipo. Acá no hay ninguna maestra más que otra, no, somos un equipo. Trabajamos todos iguales, toda la misma, a la par con el Señor, ¿sí? El fin del enemigo es que nosotros dudemos, que nosotros podamos perder esa identidad que Cristo nos ha dado. Y la palabra de Dios en Romanos 8:15 dice, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estemos en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces esto es lo que quiere hacer el enemigo, turbarnos, detenernos, que no sigamos adelante. No, ya no estamos en esclavitud. Fuimos esclavos antes, ahora no. Ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, y esta es nuestra identidad. Y tiene que estar bien afirmada la identidad, bien clara, para que, ¿por qué? Porque antes de ser ministro de sanidad, de liberación o de cualquier otro ministerio, nosotros tenemos que saber que somos hijos. Antes tenemos que saber que somos hijos, que nuestra identidad no depende de lo que yo sé hacer, de lo que vos sabés hacer, sino que depende de quiénes somos en Cristo. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, somos hijos, somos real sacerdocio, tenemos autoridad, hay poder de Dios, Cristo vive en mí. Si vive Cristo en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces Él se manifiesta. Y esto es tremendo, ¿sí? Entender que este propósito es el mismo Cristo en nuestras vidas.
el llamado ¿no? De ir y libertar a la gente que está oprimida. Es importante reconocer el llamado específico de Dios en este ministerio. ¿Qué es sanidad interior? Acá tenemos personas que han hecho el curso, ¿sí? De guerra espiritual, sanidad interior, consejería. ¿Quién me puede definir qué es sanidad interior? No se me escape nadie. Abra el micrófono ahí. Vamos los valientes. Vamos, vamos. ¿Ninguno se atreve? Voy a nombrar. Bueno, la definición, nosotros tenemos que saber bien qué es sanidad interior, qué es lo que, el fin de la sanidad interior, qué es. Sanidad interior es la obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de las personas para sanar, para libertar, para cortar cadenas, para que la persona sea libre, pero con el propósito y el fin de que la persona experimente el señorío de Cristo. Esto lo tenemos que saber bien claro nosotros como hijos de Dios, como ministros de sanidad y liberación. ¿Por qué? Una, porque cuando vamos a ministrar, lo primero que tenemos que preguntar es si cree en Cristo y qué es la sanidad para esa persona. ¿Qué entiende por sanidad interior? ¿Qué entiende por lo que vamos a hacer en ese momento? Entonces, cuando la persona entiende que la sanidad interior es la obra que quiere realizar el Espíritu Santo, mirá, no es la obra que realiza Moni, que realiza Sandra, que realiza Carmen, Gladys, no. Es la obra que el Espíritu Santo realiza en la vida de la persona, cortando, sanando, libertando, con el propósito de que la persona ya no tenga otro Señor, sino solamente a Cristo. Experimente el señorío de Cristo. Ese es el fundamento principal, experimentar un solo Señor, o Cristo o Satanás. Pero la sanidad va a ser la obra del Espíritu Santo para que esa persona pueda experimentar el señorío de Cristo. Ya no tenga el Señor de la oscuridad, sino que tenga el Señor de la vida. Ya no viva bajo el gobierno de la muerte, sino que tenga el gobierno de la vida eterna. ¿Sí? La salvación. Y cuando nosotros entendemos esto, como hijo de Dios, sabemos que la obra no la voy a realizar yo, la realiza Él, el Espíritu Santo. La autoridad que Cristo nos dio, como dice en Lucas 10:19, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Y hay otro pasaje en Marcos 16:17, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esta autoridad no viene de la fuerza que yo hago para echar fuera a otro, a los demonios. No viene de cuánto puedo orar o cuánto puedo echar fuera a los espíritus, reprender. No viene de mi voz, de cuán fuerte lo hago, sino viene del respaldo de Cristo en nuestras vidas. Y el respaldo de Cristo está, porque el Señor no nos va a mandar a hacer una tarea y nos va a dejar solo. No, Él ya la hizo antes. Solamente nosotros la tenemos que expresar, ¿sí? Porque lo que ganamos en lo espiritual se va a manifestar en lo físico. Entonces, en lo espiritual ganamos la guerra de hacer libre a aquella persona que está atada. Vamos a ministrar y se va a manifestar en lo físico en ese momento, en lo espiritual y en lo físico de la persona, ¿sí? Jeremías 1:10 dice acá, y yo lo amo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y luego dice para edificar y plantar. Qué tremendo el llamado que Dios nos dio. Ahora yo no sé qué magnitud de importancia le das vos. ¿Cuánta importancia le das vos a este propósito, a este llamado? ¿Cuánto valor, cuánta significancia vos le das a este llamado de poder arrancar, de arruinar los planes de Satanás, de destruir, de derribar sus obras para poder edificar y plantar en Cristo? Debemos aceptar esa autoridad, porque ya nos dio esa autoridad de hijo. Cuando vamos a la casa ayer vino mi hija y ella viene y empieza a mirar todo.
Yo creo que cualquier hijo viene y te revuelve todo. Mira la heladera, mira el placar, el modular, ¿no? Revisa los cajones. ¿Y qué buscas? Nada, pero me gusta cada vez que vengo revisar. No sé, es costumbre. Y es real, van a la heladera, ¿viste? Con libertad. Nadie le dice nada. Tus hijos lo hacen seguramente y vos no le decís nada. Yo no le digo nada. Pero es esto, la autoridad que tenemos como hijos, ¿sí? Ahí se conectó. Ah, se había cortado. A nosotros sí. Ah, bueno. La autoridad que tenemos como hijos, ¿no? Y de esta manera nosotros también tenemos que hacer esto, de tomar esa autoridad que Dios nos delegó como hijo suyo, con libertad, ir, abrir la puerta y echar fuera demonios, abrir la puerta, ¿sí? Y ordenarle al enemigo que se vaya, cortar las cadenas. Esa autoridad está en nuestra vida. Ahora hay una responsabilidad espiritual delegada por Dios. Tenemos una tarea para llevar a cabo y nosotros no nos podemos detener. Nuestra responsabilidad la tenemos que cumplir. Tenemos que trabajar en esto. No nos podemos detener en estos tiempos donde el enemigo nos quiere detener. Hay dones a los cuales nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Qué hiciste con los dones? Y lo escondí porque la verdad que no sabía cómo llevar adelante la oración de renuncia. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué se hicieron esos dones? Y sí, los tapé, los escondí, no los trabajé. No, el Señor quiere que trabajemos esos dones, porque a medida que vamos trabajando, el Señor va trayendo más práctica y eso se va a ver más evidente. Ahora, si hay cosas que no sabemos, le decimos al Espíritu Santo, no sé. Yo creo que fui la más burra del mundo cuando era piba, hasta que Cristo vino a mi vida, porque ahí recién tuve luz, claridad, porque vivía en la oscuridad. Pero ahora lo que es increíble lo que el Señor me permite conocer y saber, pero yo tuve mucho tiempo negándome a que era, ponerle, que podía estudiar, de que podía desarrollar algo, de que podía entender algo. Yo me creía nula totalmente, solo servía para hacer lo malo. Pero ¿quién dio esto? La gracia del Señor trajo luz, trajo sabiduría. Cuando voy a ministrar digo, Señor, yo no sé nada. No sé qué vas a hacer. No sé nada. Me niego a mí misma completamente. Mente, cuerpo y espíritu, todo. Sé vos. Caminá vos por mí, hablá vos por mí, hacé vos lo que vos tengas que hacer. Y eso es lo que da valor, de que vos dejes al Señor que vaya adelante y Él haga la obra. Hoy es tiempo de fortalecer este llamado en Cristo. Dios lo marcó antes de que naciéramos y cuando Él marcó este llamado en nuestras vidas, Él puso en nuestro corazón un peso, un fuego. Y ese fuego no se tiene que apagar. Ese fuego tiene que arder cada día más. Aviva el fuego, aviva el don que puso en ti el Señor. Aviva el don que he puesto en ti, te dice el Señor, nos dice el Señor, ¿sí? Ese fuego no se tiene que apagar. Y ese peso que puso el Señor en nuestro corazón es nada menos y nada más que ver a las personas libres y sanas. Y Dios no nos va a dejar tranquilos hasta que nosotros desarrollemos esta tarea, que podamos trabajar, de ver las personas libres y sanas. Ahora, yo quería hacer esta tarea, tengo una tarea para darles, pero ahora yo quería preguntarle, porque nosotros tenemos que tener un respaldo cuando venimos a este ministerio, y el respaldo es de la palabra. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué palabra les dio el Señor cuando los llamó a este ministerio? Si alguno no tiene la palabra, no se ponga mal. Al contrario, va a buscar hasta que el Señor revele esa palabra. Me pasó, a mí el Señor me dio la palabra cuando me llamó a esto y luego me la reafirmó. Pero me pasó con mi esposo, que mi esposo hoy justo no está presente, pero él recordaba esto, ¿no?
de que él y no se quería comprometer mucho. Yo te acompaño a vos, hacelo vos, sí, a vos te sale bien. No. Cada vez que teníamos que imponer la mano decía, no, hacelo vos, ¿no? Se negaba, hasta que el Señor le dio una palabra. Cuando le dio la palabra, lloró tanto, se quebrantó, porque yo le dije, vos tenés que pedir una palabra, Dios te va a dar una palabra. El Señor va a confirmar el ministerio al cual te llamó, ¿sí? Y el Señor le dio la palabra, él se quebrantó y en ese momento él tomó firmeza en este llamado, en este ministerio. Ahora quiero conocer, ¿cuál es la palabra que el Señor te ha dado? ¿Pueden abrir los micrófonos? A ver ahí, por ahí. Moni, Mario. A ver, bueno, ya que me hacen hablar a mí. Después de un tiempo de ministrar, me dieron una palabra que vos ya... Carmen, ¿vos tenés una radio prendida o algo? Sí. No está la tele. Pues se escucha, si no... Se superpone. Ahí está. Yo tengo dos palabras. Una que me dio un timonel en las primeras barcas, que vos recién la dijiste, que es Lucas 10, 19 y 20. Esa fue la de confirmación, que dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. ¿Sí? Amén. Esa palabra confirmó. Claro. Sí, me afirmó. Ahora, hay una palabra que la voy a buscar en Santiago 1, que ahora voy a decir quién me la dio. Santiago 1 creo que es, donde habla de la corona de vida. ¿Te acordás, Normita? ¿Cuál es esa? Cuando hayas pasado la prueba, el Señor te dará la corona de vida. Lo estoy parafraseando. Sí. Pero fue la palabra que me dieron Julio y Norma. Y Norma es ella. Amén. En el año 98. Amén. Pero esa palabrita me marcó. Te marcó y esto te afirmó el llamado por el cual vos estás en este ministerio. Exactamente. Amén. O sea, una fue una palabra, digamos, una palabra de aliento, porque cuando uno viene golpeado, viene del mundo, viene del pecado, viene de toda la porquería, y la palabra te dice, cuando vos pases todas esas pruebas, cuando pases la prueba, cuando soportes la prueba, el Señor te dará la corona de vida. Y eso me lo dieron ellos, como matrimonio, que fueron los que nos trajeron al Evangelio. Gloria a Dios, qué lindo. A congregarnos. Bueno, pero a ordenarnos. A ordenarnos. Era un desorden, estábamos como diamante en bruto, digamos, perdón, ¿no? Y después, piedra en bruto. Y después en las primeras barcas, un timonel dice, yo tengo esta palabra para vos, y esa palabra sí afirmó lo que era, porque yo ya había empezado a ver el milagro de Dios en las vidas, cómo pasaban de muerte a vida, de un momento a otro, en minutos. Sí. 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 Qué Entonces, tremendo. esa palabra fue una confirmación y bueno, he hecho varias cosas, he sido timonel, líder de red y todo, pero cuando tuve que delegar por cuestiones de tiempo y dije, o sea, yo tengo que seguir en sanidad, es lo que Dios, digamos, no sé si más me usa o no, pero es el lugar que Dios me puso.
Amén, sí, gloria a Dios, qué lindo. Aiza, el 10, me decía Jeremías 10. No, quería saber cuál era el versículo que habías dicho porque no había llegado a copiar. Ah, Jeremías 1:10. Sí, ahí me lo pasaron. Bien, bueno, ¿y algún otro más? A ver, ¿quién tiene? Dios le ha dado palabra. Yo quisiera Yo que... tengo 61.1. Ahí sí puedes hablar. Yo Ay, tengo Mónica. 61.1 Sí, esa palabra, pero en realidad fue el mismo Señor, el Espíritu Santo, amén. esa palabra y para mí me afirmó, ¿no? Pero hay una palabra que va a parecer loco lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me trabajó mi corazón mucho, es el Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Esta Amén. palabra me desarrolló a mí, me habló el Espíritu Santo en el llamado, en los dones. Amén. Yo creía que no, ¿no? Porque la baja estima mucho tiempo trabajó, aún empezando a servir en Amén. sanidad. Decía, no, yo esto no, ¿cómo vengo a hacer esto? ¿Cómo me llaman a mí? ¿No? Y un montón de cosas más sucedieron. Pero esa palabra, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Me dijo, servirme a mí, donde yo te llamé. Amén. Y en la casa de Jehová morarás por largo día. Parece que no encajara en sanidad, pero sí, Sí. en los dones, ¿no? Amén. Amén. Y bueno, después Isaías 61.1 fue, también me lo dio el Señor y para mí fue impactante, tremendo. Amén. Eso sería, ¿no? Gloria a Dios. Qué lindo. Sin extenderme, perdón, que fue mi primer ministración, que me ministraron los Ruiz, Normita y Julio, y la palabra fue Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gracias, Señor. Tremenda Gloria a palabra. Dios. Qué lindo, qué lindo. Y estas palabras nos afirman. Es importante que cuando uno va a desarrollar este ministerio o está trabajando en el Ministerio de Sanidad, vamos a pasar muchos procesos, muchas pruebas, muchas luchas. Vamos a ser pasados por el fuego, dice la palabra, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener una palabra rema que nos sostenga. Esa palabra no te la vas a olvidar nunca. Capaz que en un momento no te la recordás, pero el momento que está la prueba, el Espíritu Santo la va a traer adelante. En el momento que vos estés desahuciado, que vos quieras abandonar, no tengas fuerza para seguir, el Espíritu Santo te lo va a reafirmar. ¿Alguno más ha recibido palabra? Adriana me había levantado la mano, creo. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Sí, también a través de Mónica, cuando sintió que verdaderamente el Señor ya me había convencido a mí hacía muchos años atrás que iba a estar en este ministerio, ¿no? Y cuando un día me llama Moni y me dice, necesito que ministres conmigo, es como que, wow, ahí se despertaron los dones tremendamente. Y me Amén. dice, necesito que vengas conmigo. Te cuento la experiencia, cómo fue. Dice, todo lo que el Espíritu Santo te muestre, contámelo, decímelo. Entonces fue tremendo como el Espíritu me mostró en ese momento la vida, como si yo estuviera ahí, todo lo que había vivido esa persona. Me dice, bueno, pregúntale. Y me dice, esta es la palabra que Dios tiene para vos, Isaías 61:1. Entonces la tomé verdaderamente como palabra rema. Y otra que el Señor realmente me dio fue Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Amén. obviamente, como decías vos al principio, el temor viene, porque Sí. te sentís al principio atacado. Después como que nos fortalecemos y decimos, ya no le temo, sabemos que está vencido. Pero Claro. mientras tanto el Señor me apuntó ahí de, no, mírame a mí, que yo estoy con vos donde quieras que vayas. Así que bueno, son las dos palabras que el Señor me ha dado y de ahí las tomé fuertemente. Amén. Qué lindo poder compartir todo esto, ¿sí? ¿Hay alguno que no tenga palabra?
para que haya, que no ha recibido esta palabra, que haya confirmado el ministerio? Yo, si hay alguno que no lo tiene, quiero que me diga, que se anime, porque nosotros vamos a orar para que pueda recibir esa palabra. Y esa palabra te va a firmar, la vas a recibir de parte de Dios y va a ser de bendición. Si todos tienen palabra, a mí me gustaría que puedan compartir. Por ejemplo, tenemos ahí a Sandrita y Abel. Si ellos tienen palabra, a ver, que hayan sido dadas por el Señor para sus vidas, ahí está. Sí, a ver, abran el micrófono. Hola, ¿se escucha Sí, ahí? ahí se escucha. Bien. Genial, genial, buenísimo. Bueno, a nosotros la palabra casi fue dada de una vez para los dos. Cuando éramos muy jóvenes, estábamos en otra iglesia y el Señor, bueno, o sea, puso en el corazón del pastor formar un grupo de intercesión. Entonces, nosotros éramos novios y el pastor nos dijo, esto no solamente va a enseñar y va a moldear sus vidas, sino también que los va a preparar en el ministerio que el Señor les dio. Y Josué, todo el capítulo 1 de Josué, para nosotros fue tremendo porque lo loco de todo, ¿no? En estas cosas que pasan, que el grupo de intercesión fue tremendo, pero, ¿hola? Sí, sí, se escucha. Como porque cambió la pantalla, perdón. El grupo de intercesión fue tremendo, pero ¿qué pasó? Que después en la iglesia sucedieron cosas en la cual el enemigo se manifestó de una manera tremenda, que aún quebró tanto nuestra vida, ¿no? Que nosotros dijimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió? Y más allá de que el Señor había mostrado, ¿no? Y habíamos orado y habíamos echado fuera todos estos espíritus que después se manifestaron, aún así la iglesia fue lastimada, ¿no? Y por consiguiente nosotros. Entonces, cuando volvimos, bueno, nosotros después de un año nos fuimos de ese lugar y con mucho temor del Señor, no queríamos ir a un lugar en la cual Dios no nos indicara dónde. Éramos muy temerosos en eso. Decíamos, Señor, nosotros queremos ir y ser plantados frente a corrientes de agua, donde damos frutos a tu tiempo y nuestra hoja no se cae, nuestra vida no perece. Entonces dijimos, bueno, Señor, indícanos el lugar. Y bueno, apareció una persona que nos invitó, nos dijo, bueno, yo los invito, vayan, vean. Y cuando nosotros fuimos a Pueblo Nuevo, el Señor nos habló a través de una persona que nosotros ni nos imaginábamos y no pensábamos, porque era la primera reunión que nosotros íbamos a Pueblo Nuevo, y el Señor nos dijo que su crono se había activado desde ese mismo momento. Gloria a Dios. Que lo que Él había hablado se iba a cumplir. Amén. Y que todo aquello que el enemigo había robado en nuestra vida, el Señor lo iba a añadir. Y cuando vimos todo esto, ¿no?, manifestarse en nuestra vida, dijimos, bueno, Señor, nosotros habíamos tenido experiencias tremendas en las cuales el enemigo era una lucha tremenda, porque, bueno, el Señor nos mostraba un montón de cosas para orar y para libertar en naciones, y nosotros éramos nuevos, pero sí teníamos el amor y el amor a Dios en todo lo que hacíamos, y entendíamos que el Señor estaba con nosotros y que Él nos estaba capacitando para libertar.
Amén. Gracias, Señor. Qué hermoso, qué lindo escuchar estos testimonios, porque alimentan, nos bendicen. Qué lindo, la verdad que gracias por compartirlo. Bueno, le daría lugar a todos, pero seguramente que ya tenemos que ir cerrando. No sé si alguno más quiere agregar algo, alguna palabra que el Señor le haya dado que quiera compartir. Carmencita. Bueno, a mí el Señor me dio el versículo de Isaías que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, la llama no arderá en ti. Y el Señor dijo, porque siervo mío eres tú. Y entendí que es un texto que ayuda a sobrellevar a veces la oposición del enemigo. Amén. Porque cuando uno atraviesa por las luchas, el que nos fortalece es el Señor, el que nos sostiene de la mano. Y bueno, es bueno entender eso y tener luz. Amén. Porque no, uno sigue adelante y hace lo que tiene que hacer. Amén. Así que bueno. Gracias, Señor. Ese es el texto que Dios me dio. Qué lindo por compartir todo esto, ¿sí? Gracias. Bueno, me gusta dar tareas siempre. Así que acá les voy a dar una tarea y va a ser que cada uno de ustedes desarrolle qué palabra Dios le dio. Que puedan recordar aquel momento cuando les recordó esa palabra, ¿sí? ¿Cómo supo que Dios lo llamó a este ministerio? Palabra de confirmación. Y si no hay palabra en sus vidas, que todavía no recibieron afirmación o confirmación de esto, buscar para que Dios revele esa palabra que afirmará este llamado eterno, este llamado divino. En la semana también vas a tomar una hoja aparte para vos y vas a escribir esas áreas que uno a veces tiene que rendir al Señor. ¿No? ¿Para qué? Para que uno pueda ser obediente, esas áreas que no te permiten actuar en fe, que te detienen, que no te dejan seguir adelante. ¿Cuáles son aquellas áreas que no te permiten cumplir con el llamado de Dios? Rendirlas al Señor y orar cada mañana con eso para que se rompa lo que el enemigo ha querido traer en nuestras vidas. Yo creo que todos tenemos esto, porque no solamente a mí, sino a todos nos ha pasado, ¿sí? De que hemos tenido estas batallas y diferentes áreas de nuestra vida que a veces se manifiestan para que no llevemos a cabo el llamado del Señor. Dios quiere que trabajemos con ese gozo, con ese entusiasmo, con ese compromiso, la responsabilidad, ¿sí? Sabiendo que un día tenemos que dar cuenta de cada una de estas cosas que el Señor nos ha dado. Vamos a terminar. Yo les voy a compartir mi palabra. La palabra que el Señor me dio fue Lucas 4:18, que es esa que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha dado la autoridad, me ha ungido para dar buenas nuevas, para libertar a los oprimidos, para darle vista a los ciegos. Esa es una palabra. Y después la otra palabra es Jeremías 31:3. Y es eso, ¿no? De que Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando recuerdo esta palabra, yo la llevo a las personas que no han recibido el amor. Y muchas veces las administraciones que Dios me permite hacer son manifestar el amor de Dios, que es realmente lo que uno tiene que hacer en esto, ¿no? Pero cuando se manifiesta ese amor, esa misericordia es eterna y rompe contra toda maldad, porque el amor vence todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a terminar con esto. ¿Alguno quiere agregar algo? Tiene libertad para decirlo, si no, calle para siempre. A ver, ¿alguno quiere compartir algo? Bien, bueno. Yo tengo, perdón, Sí. re pesada.
Mi Aixa, Yo no, tengo como una hermosa, cuestión no sos pesada, sos con hermosa. el tema de la palabra, porque yo hace un tiempo, como hace un par de años, cuando estaba comenzando con el tema de lo ministerial y más que nada con qué dones tenía y el don de discernimiento, yo preparé una prédica que es sobre el segunda de Crónicas que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es muy conocido el versículo, que dice que entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y después habla de que, dice que sus ojos y su corazón va a estar ahí para siempre. Y eso siempre yo lo tomé como base para todo lo ministerial, digamos. Amén. Para mi vida, pero también para los demás. Claro, amén. Como que quizá necesito la confirmación de que ese es el versículo dado por Dios para eso. Como que estoy un Sí. poco como en duda. Ah, Porque bueno, nadie me vino a decir, digamos, un versículo nunca. a mí no me lo dijo nadie, ¿eh? Me lo dijo el Señor. Ah, bien, Pero me el decía a mí el Señor te Espíritu lo, Santo también. claro, el Señor te lo puede confirmar a vos o puede confirmarlo a través de una persona también, a través de una revelación, pero a mí me lo dio directamente el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él me convenció, me dio esa convicción. Así que el Señor te reafirme esa palabra y si Dios te dio esa palabra y mueve ese fuego de Dios dentro tuyo, esa es la palabra que te va a sostener. Agarrala, aferrala y no la sueltes. Hacela viva, hacela carne, hacela tuya, ¿sí? Porque es la palabra que el Señor te ha dado. Ahora, Gracias. cuando hablaba recién, también me recordaba algo que el Señor me había dicho. En este llamado, el Señor nos dio dones específicos. Hay dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que avivarlos. ¿Sí? Aviva el don que el Señor ha puesto en ti, el fuego, ¿sí? Que se tiene que avivar, el don de discernimiento, el don de palabra de ciencia, el don de sanidad, de fe, todos estos dones que Dios nos dio, nos capacitó, nos dio todo. Ahora los tenemos que desarrollar. Hay personas que tienen otros dones y Dios le va a pedir cuenta a ellos de esos dones, pero Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de estos dones. ¿Qué hiciste con estos dones? Había tanta gente que yo te revelé para que vos vieras esto y no trabajaste para libertar, para hablar, para abrir mi boca. Así que el Señor hoy va a romper contra toda amenaza del enemigo y va a confirmar cada uno de los llamados los cuales tenemos. ¿Sí? Vamos a orar. Señor amado, nos presentamos delante de ti como Jeremías se presentó delante de ti, reconociendo que nosotros somos débiles, que muchas veces nos gana la humanidad, y reconociendo, Señor, en este tiempo que nada podemos hacer sin ti. Tu palabra nos hablaba que antes de que nosotros naciéramos, vos cuando nos formaste en el vientre, nos conociste. Y antes de que naciéramos, nos apartaste con un propósito. Ese propósito divino, ese propósito eterno, ese propósito maravilloso que no es por un tiempo, es eterno. Señor, no caduca, no tiene fin, Señor, es eterno, Papá del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, hacé tu voluntad en nuestras vidas. Usanos en sanidad, en liberación. Confirmá el llamado en nuestros corazones. Quitá el temor. Quitá, Señor, toda amenaza del enemigo, todo aquello que levanta Satanás para traer duda, para traer inseguridad, para traer desgano, para traer cansancio, para traer, Señor, desobediencia. Señor, lo quebrantamos en el nombre poderoso de Jesús. Confirmá el llamado en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, y así como le dijiste a Jeremías, Señor, que no temas, porque vos estabas con él, vos nos decís a nosotros, que no temamos, porque vos estás con nosotros, vos vas a ir delante nuestro, y vos nos vas a enseñar a depender exclusivamente de tu Espíritu Santo, y no de nuestra fuerza. Señor, se quiebra toda mentira, toda inseguridad, se rompe todo aquello que ha estado trabajando el enemigo, aquellos espíritus que fueron enviados por Satanás para detener tu obrar en nuestras vidas, para confundirnos, Señor, para
Señor, que se borre la identidad tuya en nuestra vida, se quiebra ahora en el nombre de Jesús. Nuestra identidad en ti está firmada por tu palabra, de que somos hijos tuyos porque Cristo vive en nuestras vidas. Señor, y la autoridad que vos nos diste, nosotros la tomamos. No le damos nada al enemigo, no le permitimos que él tome lo que vos nos diste. Al contrario, le ordenamos que restituya todo lo que nos robó. La confianza, la seguridad, la permanencia, la obediencia, la fe. En el nombre poderoso de Jesús, hacemos callar toda voz del maligno. Destruimos toda obra. Se hace como polvo, Señor, de ceniza todo su obrar. Y todo demonio es confundido y vuelto atrás. Enmudece los espíritus inmundos. Señor, en el nombre de Jesús, cubrinos con tu sangre. Cubrí a mis hermanas, Señor, y a mis hermanos que están presentes. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que muchas veces fueron, Señor, Dios mío, intimidados por accidentes, por golpes, por torceduras, por amenazas del enemigo con la familia, en el hogar, en la economía, Señor, se quiebra toda amenaza del maligno, no tiene poder ni autoridad. Y nosotros hoy decimos que nuestro llamado es confirmado y es reafirmado por el poder de Dios a través de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu palabra viva en nuestra boca para que nunca, Señor, Dios mío, nos falle el hablar y dar sanidad a aquellos que están necesitando. Señor, iremos en tu nombre, sabiendo que la obra no la hacemos nosotros, sino que la haces vos, Señor, para gloria tuya. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego de aquel que se ha querido detener. Aviva el fuego, Señor, Dios mío, y ayúdanos a estar ordenados en todas las cosas, Señor. Que podamos trabajar, Señor, y multiplicar todo lo que vos nos diste. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendice. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, siembra obediencia, fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bueno, acá estamos. Vamos a dejar de grabar, que ahora no me acuerdo cómo se hacía. Pausar, detener grabación. Ahora está, ahí está. Bueno,